Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que van a escuchar este mensaje. Les traigo la palabra de Dios en Efesios 6, del 10 al 18. Lo vamos a hacer con la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos todos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplicas. Amén. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. En esta hora te pido, Padre, que pongas palabras en mi boca, Espíritu Santo, que unjas esta palabra para tu pueblo, Señor. Que el que oiga esta palabra pueda sentir el gozo de tu Espíritu Santo, que se afirme una fe viva en ellos, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido para gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. El tema principal de la intercesión le intitulé El principio de la intercesión. El yelmo es el gorro que protege la cabeza de los soldados. Los romanos usaban una armadura fuerte para que las flechas no les pasaran la cabeza y el cuerpo. Usaban el gorrito que Pablo le puso, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es el arma ofensiva contra los demonios. La batalla del creyente para la guerra contra el poder del mal y destruir los demonios, alabado sea el Señor, es la palabra de Dios. Satanás no escatimará ningún esfuerzo para destruir la confianza del creyente, pero tenemos la espada, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es el poder para destruir toda obra de Satanás. La iglesia tiene un arsenal de armas para destruir la arma de Satanás. Tiene la espada, que es la palabra, el Espíritu Santo, la oración y el ayuno. Son tres armas poderosas para destruir toda obra de Satanás. Tiene la espada, que es la palabra. Tiene el Espíritu Santo y la oración, el ayuno. 4 armas. Orando en el Espíritu vence la batalla. Orando en todo tiempo para ganar la batalla contra la fuerza del mal, va a tener la victoria. Hay que aprender el modelo de Dios para orar. Hay que orar los unos por los otros. Hay que ponerse en la brecha, interceder con fervor para los demás, en santidad. Confiese algunos pecaditos que tenga escondidos por allí, pidiendo su misericordia, y Dios lo va a perdonar y lo va a limpiar para entrar a la intercesión. Dios está llamando a preparar a los intercesores en un espíritu de santidad. Dios sigue buscando a alguien que se ponga en la brecha, porque en estos días se han derrumbado los muros de la inmoralidad en esta vida, y necesitamos gente que intercedan con valor, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Son los valores divinos, se están determinando y los están ensuciando en muchos lugares. La sociedad no puede con los programas humanos.
hacerle frente a las corrientes del mal, porque no conocen al Señor, pero la iglesia de Cristo puede enfrentar a estas situaciones que estamos viviendo hoy día, porque tenemos la mente de Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo y el poder de la palabra. Pero a través de los años solo se ha podido hacer frente a través de la oración intercesora. La oración cambia un mundo, alabado sea el Señor. Ustedes pueden participar en la oración intercesora. Hay una lista de personas que están alrededor que necesitan oración divina. Hay hermanos que están pasando por unas pruebas difíciles. Cuando usted ora por ellos y participa en su sufrimiento, es un cuerpo unido con Dios, Cristo, y la oración de fe pueden ser sus más grandes espadas para destruir la obra del enemigo. Hay que orar por algunas personas que evangelizó o un familiar que no conoce a Cristo. Recuérdese que aquellas personas nuevas que han recibido a Cristo necesitan de su ayuda, de la oración, de enseñarle la palabra, no dejarlos ir porque se pierden de nuevo. La oración de Dios puede salvar porque oró por la salvación de alguien que está perdido. También hay que orar por la iglesia, por las comunidades, por sus amigos, por los gobiernos, por los pastores, los misioneros. Gloria sea el Señor. Cuando usted ora, usted puede lograr grandes cosas. Por los líderes políticos, los líderes espirituales, por los diáconos, por los músicos, por los que cantan en el altar, porque de ellos depende la unción del Espíritu Santo para la iglesia. Alabado sea el Señor. Por la área pastoral, ellos llevan las cargas más grandes, pesadas, para soportar cargas pesadas, para soportar con sus propias fuerzas no pueden, pero con la fuerza de Dios ellos van a poder salir adelante. Oramos porque estamos seguros que Dios mande su ángel para fortalecer a todos los ministros que están en la brecha. Daniel 9:3 dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. La oración es santa, en la cual le suplica a Dios por las personas que oran, y el Señor le va a escuchar. La oración de Daniel es el capítulo 9, una oración. Ora por la restauración de Jerusalén y por todas las naciones. La Biblia nos dice que la intercesión de Cristo, y juntamente con el Espíritu Santo, numerosos hombres y mujeres piadosos se encuentran en el Antiguo Testamento, que eran gente de oración, de intercesión. Ahora la iglesia intercede a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Durante su ministerio terrenal, Jesús oró por las multitudes a los que vino a buscar y a salvar. Oró por los enfermos, sacó demonios, alabado sea el Señor, sacó fiebres, gloria a Dios, hizo andar a los cojos, hizo hablar a los mudos, le abrió los ojos a los ciegos, alabado sea el Señor, porque era un hombre de oración, un hombre divino que vino en forma de hombre y era un hombre de oración, gloria a Dios. Jesús oró por sus discípulos, Jesús lloró y se afligió sobre la ciudad de Jerusalén. En Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre de ella. Jesús sabía que los dirigentes no lo iban a aceptar. Jesús sabía que el pueblo y sus dirigentes esperaban un Mesías político para que les cambiase la situación que estaban viviendo, pero él no era ese rey, él venía a ser el reino de Dios, que finalmente lo rechazarían como el Mesías prometido de Dios. Lloró por Jerusalén con una gran compasión
por el pueblo que pronto iba a sufrir el juicio terrible de Dios. La palabra en griego llorar significa lamento, un quejido, una tristeza, un sollozo que sale del corazón de una persona, un grito de una alma en agonía. Jesús agonizó por Israel, se quebrantó por Israel, que no lo recibieron como hijo de Dios. Lloró por los perdidos que se niegan a aceptarlo como su Salvador. Jesús tuvo sus enemigos que lo traicionaron. Estas palabras de Jesús se cumplió en los 40 años, en el año 70, cuando Jesús dijo esta profecía: ve todos esos edificios y todos esos templos. Ese templo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, cientos de miles de judíos fueron asesinados por los romanos. Oró por sus discípulos, uno por uno y por todos ellos. En Lucas 22:31 dijo también el Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo ruego por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos lo que ha pasado. Oró por todos ellos, por los que iban a venir, que somos nosotros. Jesús oró por nosotros desde antes, años pasados. Él ya nos había escogido para gloria de su nombre. Él oró en Juan 17, es la oración de Jesús. Dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mas no ruego por estos también, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús oró por nosotros también y por sus discípulos y por todos los que van a venir después de sus discípulos. La oración de Cristo por la protección, para que fueran llenos de amor, llenos de gozo, unidos en amor, santos al Señor. El ministerio de Cristo era interceder por los cristianos delante del trono de Dios. ¿Quién es el que condenaría? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, y que debemos estar a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Dice que está intercediendo en el trono celestial por nosotros, delante del trono de Dios Padre. Es nuestro abogado. Juan el apóstol lo llama abogado de los cristianos. Cristo como abogado que defiende el caso de cada cristiano cuando esté en aflicción. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, dice el apóstol San Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. La intercesión de Cristo es esencial para la salvación de todos los que crean y vengan a sus pies de Jesucristo. Isaías 53:12. Por tanto yo les daré parte con los grandes y con los fuertes, repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, orando por los transgresores. Aquí Isaías profetiza la muerte en la cruz del Calvario de nuestro Señor, que Él iba a morir por los pecadores. Él profetizó, esta profecía se cumplió cuando Cristo estaba clavado en la cruz. Jesús oró por sus enemigos, por medio de la muerte de Cristo, en medio de sus agonías. En la cruz Jesús heredó al pueblo que se redimiera con la sangre de Jesús. En la cruz oró por sus enemigos. En el cielo está intercediendo por la iglesia, para que no se olviden y no vuelvan nunca más al pecado.
Jesús oró por su enemigo y le dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios, qué lindo ese amor divino del Señor. El Espíritu Santo también está incluido en la intercesión. El apóstol San Pablo declara, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Gloria a Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Aleluya. El Espíritu Santo intercede con poder, con gemidos. Nosotros con gemidos y oramos por nosotros. Cuando estamos clamando por alguien, nuestro espíritu gime en el Espíritu. Se une el Espíritu Santo con nuestro espíritu y gemimos. Y Él lleva nuestra oración al Padre por medio de Jesucristo. Es hermosa la ayuda del Espíritu Santo que ora por nosotros. Gloria sea al Señor. Hay tres cosas importantes. El Hijo de Dios tiene intercesores divinos. Cristo intercede por la iglesia y el Espíritu Santo también intercede en la tierra. Es la fuente del cristianismo. Es el Espíritu Santo la fuente divina. El Espíritu Santo gime dentro del cristianismo. El Espíritu Santo llora, gime dentro del corazón del cristiano. El Espíritu Santo apela al Padre a favor de la iglesia por sus necesidades. Jesús es a la derecha del Padre, también intercede por nosotros. El Padre, Jesús al lado del Padre, intercede por la iglesia, y el Espíritu Santo aquí en la tierra intercede también por su iglesia. Mas el que descudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por medio del espíritu humano, intercede conforme la voluntad de Dios. De esa manera Cristo intercede, aleluya, intercede dentro del cristiano aquí en la tierra. La intercesión tiene un gran valor ante el trono de Dios. La Biblia se refiere a las oraciones de los cristianos. La Biblia registra numerosos ejemplos de oración poderosa en el Antiguo Testamento. Los líderes del pueblo de Dios, los profetas como Zacarías, como Daniel, como Moisés, todos esos hombres eran hombres de oraciones, alabados sea el Señor, que paraban la lluvia, hacían que los cielos llovieran, hacían caer fuego de los cielos. Alabado sea el Señor, eran gentes de oración, gentes fieles a Dios. David también perdonó a los que le ofendían, intercede por el pueblo para que no muriera por la peste que Dios mandó por el pecado de David, de censar al pueblo sin el permiso de Dios. Cuando su iglesia va a hacer algo importante en su vida, tiene que clamar a Dios a ver si es la voluntad del Señor que vaya a hacer lo que quiere hacer, porque hay veces hacemos cosas indebidas que a Dios no le agrada. La intercesión del rey David fue un motivo de castigo para David. Por desobedecer la palabra de Dios, Dios no lo había mandado a censar al pueblo, y él censó al pueblo. La oración de los reyes en los salmos, David y Salomón cuando hizo el templo, qué linda oración hizo: que tus ojos estén sobre esta casa de día y de noche, alabado sea el Señor, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigan la oración con que tus siervos oren en este lugar. Así debemos de clamar nosotros cuando estamos en la comunión con el Señor Jesús, que la oración se oiga en este lugar donde estamos clamando, alabado sea el Señor. El templo de Salomón, la oración en el templo, Ezequiel también oró, el profeta Zacarías también oró, alabado sea el Señor.
Aconteció en estos que los cielos se oscurecieron con una nube y viento y hubo gran lluvia. Este es Primera de Reyes 18, cuando Elías oró para que lloviese y oró para que no lloviese y oró para que lloviese. Gloria sea a Dios. Dios paró la lluvia y también abrió los cielos y llovió por la oración de su profeta. La oración del profeta Elías es de poder, que tiene un gran poder la oración en los cristianos. Cuando hallaron el libro de la ley, el rey Josaías mandó al sacerdote Hilcías, se humilló ante Dios por la oración y venía y enviaba un avivamiento grande, alabado sea el Señor. Abraham oró, intercedió por Ismael, por Sodoma y Gomorra también, por la salud y por la salvación de Lot. Destruyó a los malvados que tenían prisionero a Lot. David oró por su hijo, Job por su hijo, también oró, gloria sea el Señor. Hacía un altar diario para santificar a su hijo y pedirle al Señor que los guardara, y siempre el Señor los guardó hasta que le vino la prueba con el permiso de Dios, porque sin el permiso de Dios no estamos probados. Por eso en la prueba debemos de buscar más el rostro de Dios, porque ahí es donde el Señor quiere saber quiénes somos. Gloria sea al Señor. Iban a destruir el templo cuando los israelitas se rebelaron contra Dios, se negaron a entrar a Canaán. También ahí les vino castigo. Dios mandó a Moisés que les destruyesen y que iba a ser una nación más grande, pero ellos desobedecieron. Moisés oró por el pueblo y Jehová le dijo a Moisés: yo los perdono por tu oración. Alabado sea el Señor, porque la oración tiene poder, amado. Nehemías oró para edificar los muros de Jerusalén. Elías oró, Jesús oró por los enfermos. Alabado sea el Señor. Le seguían unas grandes multitudes. Oró por la hija de Jairo, oró por la mujer que tocó el manto del flujo de sangre y fue sanada. Jairo intercedió por su hija Jesús. La Biblia registra cómo los padres intercedieron por sus hijos. Es una gran historia en la intercesión desde el Nuevo Testamento hasta el Viejo. Los padres intercedían a favor de sus hijos para que los sanara. Gloria sea a Dios. La oración del centurión, la iglesia del tiempo de los apóstoles oraban a Dios y hacían grandes prodigios por medio de la oración. La iglesia de Jerusalén se reunió para orar por Pedro, que estaba en la cárcel. Bendito sea el Señor. La iglesia de Antioquía oraron para el ministerio de Pablo. Esa iglesia estaba atenta en las oraciones para Pablo, que era un misionero que andaba en medio de peligros, de naufragos en la alta mar, pero Dios lo protegió porque oraban por él. Oro y ayuno en el Espíritu, les dijo, cuando Pablo iba a partir a Bernabé para la obra que los llamaba. Ellos ayunaron y oraron y mandaron a Pablo y a Bernabé. Siempre que ellos iban a hacer un trabajo para el Señor, se metían en oración para que el Espíritu Santo los guiara, para que baje el Espíritu Santo sobre ellos por medio de la oración. Israel en Egipto, como a Jehová Dios escuchó su clamor cuando clamaron que estaban de esclavos en Egipto. Dios escuchó su oración y los llenó de poder para salir de Egipto. Dios mandó al caudillo Moisés, que era un prototipo de Dios, de Cristo, para salvarla a Egipto de su esclavitud y llevarlo a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Así es, hermanos amados, que tenemos que estar conscientes
que si en la oración somos secos, espirituales, no vale nada un cristiano que no ora, es un hombre más en la tierra, pero si es un hombre de oración, una mujer de oración, una jovencita de oración, va a tener triunfo en su vida, sus caminos van a ser rectos siempre, el Espíritu Santo siempre la va a guiar en todos sus caminos. Le dejamos esta palabra que espero en Dios que toque su corazón y pueda obedecer a esta palabra que Dios le ha enviado ahora. Dios les bendiga grandemente en esta tarde. Que Dios me los bendiga. Amén.